2 décadas atrás, en la ciudad cayó un rayo, iluminando a algunos seres. De ahí en más, sus vidas cambiaron, sus mentes se abrieron y sus fantasías crecieron. Hoy son parte de un mágico universo habitado por poderosos mechas, detectives futuristas, cartas mágicas, héroes y villanos. Si no entendés nada y necesitas un mapa de este universo, déjate iluminar por nuestro superhéroe, Germán Jacome. Comienza el bloque de cómics de Rayos y Centellas. Seguimos en realidad aumentada y como veníamos diciendo, llegó la hora que a mí más me gusta, a pesar de que todavía no estoy totalmente en onda con los cómics en sí, pero esta onda de cine te lleva mucho a conocer todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que veníamos hablando la otra vez, Marvel, DC, así que estamos con Germán de Rayos y Centellas en el bloque de cómics de los días jueves en realidad aumentada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo nos van? Bien, ¿qué es lo que nos trajiste hoy? Mira, la verdad es que esta semana en cuanto al mundo de los cómics y al cine, como bien decías, tenemos una bomba que fue el tráiler de Capitán América 3, Civil War, ¿sí? Espectacular, a mi parecer, a mí me encantó, te digo. Lo que sí hay que analizarlo, no tanto como el cómic Civil War, que acá lo tenemos, por ejemplo, para ir chusmeando un poco. Es una fantástica historia de Mark Millar, ¿sí? Muy buena. Mark Millar es el creador de Kick-Ass, de Wanted, Se Busca, que también tuvieron adaptaciones en cine. Bueno, Kick-Ass es espada película. Sí, bueno, el chabón, Mark Millar, lo que hace es hacer una narración en el cómic, pero de una manera muy audiovisual. Prácticamente podría ser un storyboard de una película. Entonces, este cómic en 7 partes que se llamó Civil War, prácticamente es una película hecho cómic. Mira, hay varios superhéroes, además de los de Avengers que estuvimos viendo en el tráiler, que aparecen, hay otros superhéroes de diferentes partes del mundo de Marvel. Tal cual, bueno, en lo que se llama crossover en el mundo del cómic, justamente es la cruz entre personajes de distintas colecciones. Acá aparecen los Avengers, aparece Spider-Man, aparecen los X-Men, aparecen los Cuatro Fantásticos. Y obviamente en lo que es una adaptación a cine, hay que tener en cuenta que los personajes como X-Men o los Cuatro Fantásticos, que actualmente tienen los derechos Fox, sí, no van a aparecer en la película de Civil War. Entonces ya desde el vamos va a ser diferente. Ajá. Yo le recomendaría que vaya a ver la película el año que viene de Capitán América, que no espere algo muy fiel al cómic de Mark Millar. ¿Por qué? Porque faltan la mitad de los personajes, porque no hay tanta variedad, no hay identidad secreta en el cine, que es algo interesante. O sea, claro, Capitán América, Iron Man, Hulk, son personajes que no es que tienen una doble identidad. No, incluso aquí está la famosa escena de cuando Tony Stark dice, si yo soy Iron Man, claro, hello, tal cual. Quieren que los conozcan. Exacto, entonces eso en el cine se pierde un poco, pero lo que sí se va a trabajar, que a mí me parece muy interesante, es hasta dónde tienen libertad estos super seres. O sea, necesitan un control. En este caso el gobierno arranca la historia con una gran explosión en una escuela, una batalla entre héroes y villanos. Y claro, están los daños colaterales. Entonces, ¿qué pasa? Al día después, los medios de comunicación y el gobierno ven, bueno, ¿hasta cuándo vamos a soportar estas luchas? O sea, nosotros somos los que lo sufrimos. Entonces deciden hacer un acta de registro de los superhéroes, que de alguna manera el gobierno va a llevar un control de quién es superhéroe y de alguna manera se tantea la idea de que trabajen para el gobierno estadounidense. Ajá. Claro, van y lo encaran al Capitán América de entrada, que uno diría el personaje más yankee que existe, pero lo interesante y lo llamativo es que el Capitán América es el primero en decirles que no. Y eso es raro para el que no conozca mucho el mundo del cómic del Capitán América. El personaje en realidad es bien patriótico, es como que defiende el sueño americano de los Estados Unidos del principio del siglo XX, ¿sí? O finales del siglo XIX incluso. Ve lo que hace el gobierno hoy en día y no está muy de acuerdo con las políticas estadounidenses. Entonces el tipo dice, no, ¿por qué vamos a trabajar para ustedes? ¿Cuánto tiempo va a tardar hasta que ustedes nos digan quiénes son los villanos? ¿Entendés? ¿Qué me van a mandar a Medio Oriente a decir, no, ¿sabés que hay un supervillano?
Bin Laden, ¿entendés? Nada, se cae de maduro. Entonces el tipo de entrada les dice que no y le dicen, bueno, si no estás con nosotros, estás en nuestra contra. Y Bueno, es una encrucijada que también tiene en la película el personaje de Capitán América. En ciertos momentos pone en cuestionamiento para quién está trabajando y cuáles son las razones por las que está trabajando con esa persona, qué es lo que quieren de él. Tal cual, eso lo pudimos ver un poco explayado en Winter Soldier, ¿sí? En la de Capitán América 2 se vio un poquito y en la próxima se va a llevar a la enésima potencia. ¿Por qué? Porque de repente le van a presentar esta situación y van a decir, bueno, mira, trabajaste mucho por solitario, muchos te consideran un héroe, por una de las frases del tráiler, pero otros te llaman un vigilante, alguien que está por afuera de la ley. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, y ahí va a entrar el personaje de Iron Man. Claro, el tipo más de derecha, más pro gobierno, y va a ser la contracara. Va a ser el tipo que va a estar a favor de este registro del gobierno. Entonces, claro, ahí va a armarse el tole-tole, se van a dividir las aguas entre los dos personajes y todos los otros seres van a tener que elegir un bando. De alguna u otra manera van a elegir un bando. Es algo muy interesante este cómic porque no hay ni buenos ni malos en realidad. Uno podría ponerse de ambos lados y entender qué es lo que defienden, ¿sí? La libertad, la seguridad y obviamente el cómic en Estados Unidos apareció en una época muy interesante que fue el acto de ley patriótica, la de George W. Bush, después del 11 de septiembre, donde ellos sacaron una ley donde dicen, bueno, podemos escuchar a cualquier persona en pos de la seguridad, ¿sí? Pero vos ya dejás de tener una libertad personal, individual. El gobierno se puede meter en donde sea, si escucha una palabra bomba o terrorismo, agárrate, ¿entendés? Entonces, algo de eso se transmitió en el cómic y para mí es uno de los mejores cómics del último tiempo. Ni hablar del dibujo de Steve McNiven, que es espectacular. No, lo que es gráfico se ve increíble. Es buenísimo. Elaborado de una forma, la verdad, fantástica. Sí. Ves acá los tonos, vemos acá cuando le encaran el Capi. Hay una imagen del Capitán América, la mirada es... Sí, aparte los detalles del lado de dentro del escudo, por ejemplo, tiene muchos detalles muy lindos. Pero bueno, volviendo al tema del tráiler y de la próxima película, no esperen que sea tan mega evento. O sea, yo iría viéndola como una tercera parte y hasta una conclusión de una trilogía cinematográfica del Capitán América. Para mí, una de las mejores películas que está sacando Marvel últimamente, la de Winter Soldier, fue un éxito de taquilla y de los fanáticos. Es decir, fue muy bien aceptada, la crítica fue espectacular. Bueno, hoy veía un meme dando vueltas por Facebook en donde hacía la comparación, obviamente yo del cómic en sí de Capitán América mucha idea no tengo, pero había unas comparaciones medio raras entre lo que es las películas de Capitán América con lo que es el cómic en sí. Y gente quizás no tan contenta por ciertas cosas que faltan, pero tiene mucho que ver con lo que decías vos, tiene que ver con los derechos de cada empresa, cómo maneja los diferentes personajes, ejemplo, Cuatro Fantásticos, todo lo que pasó además con la película, la última película de los Cuatro Fantásticos. Ya le vamos a dedicar en algún momento algún bloque a la parte de los Cuatro Fantásticos. Es terrible. Además, salió también incluso lo que son los honest trailers, que es algo muy conocido dentro de YouTube, en donde se hace un trailer muy honesto y muy crudo acerca de ciertas películas. Y la última que se hizo fue la última de los Cuatro Fantásticos, en donde le dan con un caño total. Y también hubo una controversia importante con el director, las cosas que dijo el director, de cómo no dejaron el director crear. Le coartaron un poquito la libertad, o por lo menos eso es lo que dice él. Hubo algunas discusiones incluso con el protagonista, con el actor que hace de Reed Richards, del Hombre Elástico. Sí, estuvo bastante controversial la película. Complicada. Pero bueno, volviendo a este tema, tengamos en cuenta que el Capitán América es un cómic, un personaje creado a finales de los años 30, es decir, ya tiene más de 70 años. Sí. Tenés montones de años, montones de historias diferentes, montones de escritores diferentes, porque el mundo del cómic de superhéroes, lo que tiene es eso, que los personajes perduran, pero los autores van cambiando, los dibujantes van cambiando el estilo de dibujo, la forma de escribirlos, y claro, 70 años no los podés comprimir en 2 o 3 películas. No. Entonces hay que agarrar ciertas características del personaje. Tenés que elegir, bueno, ¿en qué personaje nos vamos a basar? ¿En el Capitán América de los 90? ¿En el de los 50? Entonces, obviamente son adaptaciones y yo creo que no hay que ser tan duro, tan crítico, porque si no, no la disfrutás del todo.
No, incluso te lleva, repito, me pasa a mí que me metí más en el mundo de los cómics por las películas. Me gustan muchísimo las películas, más las de Marvel. Me parece fantástico el mundo que crean. Y a la vez escuchás o lees a otras personas que siguen los cómics desde hace mucho tiempo diciendo las fallas que van teniendo a la hora de relacionar lo que es el papel con la filmografía. Y no podés pedirles tampoco que hagan grandes maravillas o que incluyan ciertos personajes que quizás no tienen nada que ver a lo que muestra el cine. Sí. En la historia de papel funcionan perfecto, pero en la pantalla grande es otra cosa. Tal cual, y bueno, como vos bien nombrabas recién, como Perlita, que no apareció en el tráiler, pero ya se sabe que va a estar, es el personaje de Spider-Man, interpretado por un nuevo actor, uno más jovencito, cada vez se van achicando en las edades, parece... Vi un meme muy gracioso de Benjamin Button, pero con Spider-Man. Cada vez el actor era más jovencito. Va queriendo que parecer. está bueno, porque va a ser más adolescente, otro tipo de personaje. Va a aparecer en la del Capitán América 3. Sí. Y tengamos en cuenta que Spider-Man es un personaje que los derechos cinematográficos los tiene Sony. ¿Qué pasó? Disney, que es la propietaria de Marvel, y Sony llegaron a un acuerdo de decir, bueno, vamos a meter a este personaje. ¿Por qué? Porque de alguna manera es bastante central. No sé en la película qué tan central lo meterán, pero es un personaje que llega a estar en ambos bandos. ¿Sí? Que en un momento va a apoyar el bando de Iron Man y en un momento va a apoyar el bando de Capitán América. Yo creo que en la película algo vamos a ver, no sé si 5 minutos para el fan o capaz un poco más. Lo bueno es que no se va a volver a contar el origen de Spider-Man, que ya todos lo conocemos, ya tuvo muchas adaptaciones. Sí, ya está. Basta. Que aparezca un toquecito y yo creo que ya se van a quedar contentos. Como una especie de cameo. Un cameo. Incluso hoy leí, no recuerdo si tengo abierta justo esa pestaña, en donde decía que Stan Lee va a hacer un cameo en Superman. En realidad, sí, hoy lo estuve mirando. No es que va a ser un cameo. Lo que va a pasar es lo siguiente. En realidad salió en Estados Unidos este mes un cómic de Superman. Sí. Que en los cómics de Superman está pasando un quilombo bárbaro. El tipo, la gente se enteró que es Clark Kent. El tipo decidió irse de Metrópolis. Otra identidad civil se creó. Se llama Archie. Yo no entiendo cómo a la gente, a los guionistas, se les ocurrió, vamos a ponerle Archie. No se puede llamar Archie. Le falta el arco, igual. Para llamarse Archie le falta el arco. Tiene mucho que ver. Y no sé. La verdad es que lo que pasa es que en una de las viñetas del cómic, en donde se ríen de ciertas cosas y demás, van a un McDonald's, ¿sí? Y de fondo está la fotito del empleado del mes. ¿Viste? Como cuando vos vas acá, está la foto del empleado del mes. Tal cual, acá lo estamos mirando justo, después lo vamos a subir ahí al Facebook también. Claro, y lo dibujaron a Stan Lee, en realidad es bastante raro, porque estás metiendo al mayor representante y exponente de Marvel en la contra. Es como que vayas a un partido de River y de repente hay un cuadrito, no sé, de Macri, ponés, igual es un como presidente de Boca. Sí, pero viste, juegan al límite en lo que son los derechos de los personajes y de imagen, digamos. Es el River Boca, Marvel y DC, tal cual. Y hay que elegir un bando. Hay que elegir un bando. Nosotros nos quedamos más en Marvel, creo, pero vamos a hablar de DC, obviamente. En algún momento, obviamente el año que viene nos espera Batman Superman, pedazo de peliculón. Y ahora están filmando Wonder Woman, que yo espero que hagan una buena película protagonizada por un personaje femenino y que no sea algo sexista, pero que transmitan la esencia del personaje. Hay que ver, es un riesgo muy grande. Sí. La verdad es que hasta ahora las películas protagonizadas por actrices, no sé, se me viene a la memoria Catwoman con Halle Berry, fue bastante floja, pero bueno, yo quizá le pongo un poquito las fichas a la próxima, habrá que ver qué sale. Bueno, igual tenés la diferencia en la cual Wonder Woman de por sí ya es un personaje fortísimo. Sí. Incluso con la serie. Con la serie. Linda Carter, hay toda una generación, claro, que gracias a Linda Carter y a la serie, y que incluso otra generación, gracias a TCM o Uniseries, pudo ver esa serie. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que está en el saber popular, es como un personaje icónico. No creo que nos haga falta que nos cuenten tanto la historia, el origen del personaje, pero se va a disfrutar. Y también se viene Aquaman. Sí, bueno, es un tema para otro día. Vamos a ver el Jason Momoa qué carajo nos presenta. A mí como Conan me decepcionó bastante. Está bien, peló músculos, es interesante, pero como Aquaman habrá que ver. Vamos a ver. Hay que ver qué nos depara Batman Superman.
Bien, ¿qué más tenemos el día de hoy? Separamos con un temita, si querés, que A ver. está relacionado con el mundo del cómic, algo de My Chemical Romance. Muy bien. Na, na, na. Perfecto, vamos a escuchar entonces My Chemical Romance. Na, na, na. Seguimos en realidad aumentada, seguimos en el bloque de rayos y centellas, hablando de cómics y estábamos escuchando My Chemical Romance haciendo Na Na Na. ¿Por qué tiene que ver My Chemical Romance con lo que vamos a hablar a continuación? Tal cual, está muy relacionado con una de las novedades que ha salido en las últimas semanas, que es un cómic que se llama The Umbrella Academy, Sweet Apocalypse. Es la primera miniserie que sale, tenemos una edición completa acá de Editorial Utopía, y está escrito por Gerard Way, ¿sí? Gerard Way, que es el líder, el ex líder, podríamos decir, de la banda, se encarga de los guiones y Gabriel va en los dibujos. Es espectacular, incluso el videoclip de este tema aparece Grant Morrison, que es un gran escritor de cómics, que hizo La muerte de Batman, Batman Rip, entre otras cosas. Es un escritor increíble, podemos decir. La verdad es que es indescriptible lo que se puede hacer, hace unas locuras bárbaras, y lo invitaron a participar del videoclip, así haciendo algunas apariciones. Muy bueno.
muy premiado el tema también, Sí. montones de premios. Y en este caso también incursionó en el mundo del cómic el cantante. Entonces hace una historia un poco rara, un poco moderna, Muy oscura por lo que estoy mirando. muy oscura, sí. Para contarle un poco a la gente de qué va la historia, de un día para el otro nacen 43 bebés con superpoderes en todo el mundo, de los cuales se murieron la mayoría, y una persona, ¿sí? Sir Reginald Hargreaves, se encarga de juntar todos los que puede y criarlos. Porque estas personas, claro, imagínate que alguno nació en África, en Japón, en distintos lugares, como los vieron raros, como nacieron ya raros, directamente muchos los dejaron de lado, muchos fallecieron, muchos accidentes, y logran sobrevivir 7 personajes que van a hacer algo así como una especie de grupo superheroico, pero muy moderno. Son adolescentes, son niños que van descubriendo sus poderes. Claro, tienen poderes extremos, podríamos decir. En este caso tenemos el personaje de una violinista que tiene hasta la capacidad de destruir toda la realidad. O sea, hay unas cosas muy muy interesantes. Tenemos un mono que habla también. Es muy bizarro. Recién vi una imagen del mono que no voy a contar de qué se trata, pero es muy fuerte. Sí, no, hay cosas fuertes. Está, como te decía, muy bien logrado. No, bueno. Nos hacen señas raras. No, estaba haciendo está la del filmando. mono. No. Tampoco No, la del está- mono, muy bien. Está bueno que aclaren, porque quizás no parece cualquier cosa, pero es una imagen fuerte. Bueno, pero está espectacular. La verdad es una miniserie que en el año 2008 ganó el premio Eisner. Que el premio Eisner, vamos a comentarlo también a la gente, que es como el Oscar del cine. Bueno, el Ajá. premio Eisner es el Oscar de los cómics. De los cómics. Sí, es el premio que se da en la Comic Con en San Diego, ¿sí? En julio. Es como que hacen todo un evento y dan los premios a los mejores escritores del año, mejores dibujantes, mejor miniserie, mejor dupla, mejor one shot, mejor crossover, hay de todo. Muchas veces ganan obras independientes como estas. Ajá. Esto, vamos a recordar también, no es ni de Marvel ni de DC. ¿Sí? Son cómics más independientes. No, y está No. buenísimo eso también. Que Sí. salgan un poco de Está el espectacular. boca arriba. Sí, claro, porque sale un poco también del universo superheroico, por más que en esta historia tenemos estos adolescentes, va para otro lado. Vos lo empezás a leer y es una serie totalmente moderna, te lleva por lugares muy muy buenos. Así que bueno, esa fue la primera de las recomendaciones. Primera recomendación del día. De ahí saltamos un poco al Joker, con esto que hablábamos un poquito de... Sí, lo veía bien, lo El venía Escuadrón viendo desde que Suicida. sacamos la fotito que vamos a subir al Facebook de la radio, perdón. Así pueden ir chusmeando de qué estamos hablando también. Y nada, saben dónde pueden encontrar todas estas maravillas. Tal cual. En este caso tenemos la miniserie Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo. El dibujante, como estás mirando ahora, es un estilo muy realista. Y vos fíjate que se basó muchísimo, digamos, en el Joker de Heath Ledger, digamos, en este realismo, en esta cosa Con la cicatriz. con las cicatrices también. Salió más o menos en simultáneo, fue una manera de captar al público también, y presentamos un Joker totalmente desquiciado, violento, en una historia muy de la calle, porque de repente el Joker sale de la cárcel en un momento, se escapa, y aparece un personaje que es Johnny Frost, ¿sí? Que es un personaje de la calle, que empezó como un voluntario ahí para recogerlo, para llevarlo, como el chofer, pero Sí. es un personaje que es un don nadie y de repente va a pasar a ser casi la mano derecha del Joker. Y en este cómic, gracias a ese personaje, a través de los ojos de él, vemos el universo, vemos cómo se maneja el Joker en su día a día. Y obviamente es un mundo caótico. Mira quién aparece acá, mi hermano. Sí, hay apariciones de otros personajes, Harley Quinn, Dos Caras. De dos la imagen de dos caras me hace acordar mucho a la vieja película de Batman. Creo que el otro día también estábamos hablando de ella, en la cual está ¿La de Tommy Lee Jones? Tommy Lee decís? Jones. Sí. Es muy parecido al personaje de Tommy Lee Jones. Muy bueno. Así que bueno, una edición muy linda de SC, tapa blanda. El Joker, para el que sea fanático del personaje, muy ¿Verdad? recomendable. Genial. Las imágenes me impactaron. Sí, Muy, muy Lee Bermejo buenas. es un dibujante que más adelante vamos a volver a trabajar porque ha hecho muchas cosas en el cómic y es un estilo llamativo. Está, la verdad, muy bueno. Aquí tenemos aquí. Volvemos. Volvemos a un eso. poquito a Marvel, y es que es así. ¿Viste? Vamos a meter algo de Marvel porque Es siempre está. Los nuevos Vengadores sin poderes, ¿sí? Upa. Un tomo
en realidad Panini nos saca esta edición que vuelve a reimprimir algunos numeritos que habían salido individualmente, Ajá. ¿sí? Agarrando un arco argumental donde estos nuevos Vengadores son unos Vengadores más callejeros, donde hay personajes como Luke Cage o Jessica Jones, de los cuales muchos de ellos están ahora en el aire, digamos, en Netflix. Personajes más de la calle. No es Iron Man, no es Capitán América. No son esos multimillonarios que se arman trajes preciosos y que salen a combatir. Tal cual, ¿entendés? Son estos Vengadores que viven todos en un departamentito, pero son poderosos igual, son muy buenos y son heroicos, que es lo importante. En este caso se van a enfrentar contra un villano, ¿sí? Un villano que es Norman Osborn, el Duende Verde, que de repente como que pasa a ser el jefe, ¿sí? Es como que lo eligen como jefe de S.H.I.E.L.D., salvó el mundo y de repente, claro, es un mundo donde están todos sometidos por este personaje que quiere hacerse pasar por bueno, pero flor de chanta es y tiene su agenda oculta. Brian Michael Bendis es el guionista, es el que catapultó a los Avengers, y te digo que es una de las razones por las cuales pudimos ver a los Avengers en el cine. Fíjate que tiene distintos estilos de dibujo. Sí, también. estaba mirando eso, son diferentes, los que se encargan de las ilustraciones son diferentes personas. Tal cual, hay una parte que está Stuart Timonen, otra Billy Tan, Mike Mayhew. Está bueno, está muy interesante, y esto de Sin Poderes alude a que uno de los personajes, que es The Hood, el encapuchado, Sí. consigue unas piedras con las cuales quitarle los poderes a los Avengers. Claro, ahí de repente personajes como Ojo de Halcón, que no tiene poderes, puede salvar las papas, ¿entendés? Le da el protagonismo a los que menos tienen. Está bueno que hagan Pareció eso. muy interesante, sí. Es interesante por eso mismo, porque no siempre el que puede llevar a cabo la hazaña es el poderoso, el que está lleno de poderes hipermutantes o Sí, no es siempre su. otros planetas, Tal claro. cual. No, es alguien normal que tiene alguna particularidad, por ejemplo, la rapidez y la puntería que tiene iHawk, o Legolas, como le dice Iron Man en Avenger. Y está bueno que le den protagonismo más a ese tipo de personajes que son interesantes, que tienen un trasfondo bastante copado también. Sí, sí, a mí me gustó, volviendo un poquito al cine, el tratamiento que se le hizo en la era de Ultron al personaje de Ojo de Halcón, mostrando a la familia, mostrando que es una persona con una vida, con un trasfondo, digamos. Claro que es Ojo de Halcón en un momento y de repente Claro, es buenísimo. es otra Aparte, persona cae ahí, dice, "Esta es mi señora, en mi su chico". casa. Es muy bueno, muy bueno. Muy de entre casas, sí, 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 muy sí. de entre casas. Muy bueno. Y nos despedimos con otra de las recomendaciones. Nos volvemos un poquito al cómic nacional. Siempre vamos a tratar de traer, incursionar un poco con el cómic europeo, en el nacional, algo de manga vamos a ir trayendo también. Y en este caso presentamos Basura, que es un cómic escrito por Carlos Trillo, uno de los grandes guionistas nacionales que tenemos, y dibujado por Juan Jiménez, conocido por La Casa de los Metabarones y otras cosas más. Dos grosos del mundo del cómic, y nos presentan un mundo donde, claro, es un futuro caótico, es un futuro donde las clases sociales se dividieron muchísimo, Sí, a tal punto de que los pobres viven en un basural. ¿Sí? Es muy heavy y hay dos mundos en este lugar. ajá. Entonces, claro, en un planeta devastado tenemos estos personajes que tratan de sobrevivir. Es una historia muy cortita, en la edición blanco y negro que tenemos acá con algunas páginas a color. Y la verdad es que está muy bueno. Hay una crítica social a los poderes, a los grandes empresarios. Bueno, cuando se meten dentro de lo que es, ya sea cómics, películas, historias, libros en sí, cuando buscan esa faceta en la cual reflejar una sociedad en la cual vivimos y a la cual podemos llegar a ir o no, está bueno que se metan en la parte social y te lo presenten en un formato cómic que es fantástico. Bueno, la verdad es que te llega mucho. Esto es un cómic reeditado, en realidad es una reedición que tenemos del editorial Loco Rabia. Esto salió publicado en las revistas Corte y Zona 84, digamos, a finales de los 70, principios de los 80. Tengamos en cuenta que en esa época estábamos en plena dictadura acá, Sí, y ya se veía algo de las clases, las grandes diferencias sociales que hay. Y bueno, decidieron sacar una historia que hablaba sobre eso.
hoy en día podemos releerla y se mantiene vigente, porque estas problemáticas sociales siempre andan dando vueltas. Bien, entonces vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los diferentes recomendaciones que tenemos para el día de hoy? Umbrella Academy de Gerard Way, Joker con el dibujo de Lee Bermejo, Los Nuevos Vengadores de Bendy sin poderes y Basura de Trillo y Juan Jiménez. Todos estos que podemos encontrar en Rayos y Centellas en San Martín 2365, local 12, que está abierto ¿en qué horarios? Hace horario cortado, está en la mañana Bien. hasta la 1 y después desde las 5 a 8 y media de la noche. Perfecto. Ahí está Esto- Claudio Herrera, le mandamos un saludo enorme. Un gran saludo a Claudio, que nos debe estar escuchando también Seguramente. en estos momentos. Todo esto lo podemos conseguir en Rayos y Centellas. Germán, muchísimas gracias. De nuevo, un lindo jueves. Como siempre, a mí es una de las secciones que más me gusta. Así que vamos a seguir. Acuérdense pasar por San Martín 2365, local 12, Rayos y Centellas, a buscar alguna de estas recomendaciones y te esperamos el jueves que viene con más. Hasta la semana que viene.